Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor, dice que Jesucristo. Gracias a mi Dios siempre, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada les falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hables todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cleo, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otro dice, yo soy de Cefas, y otro dice, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo, hermanos? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Creo que también bauticé a la familia de Estefanes. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz, dice que, de Cristo. Gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra es bendita, Señor. Trae ese bálsamo sobre nosotros, ese pan espiritual, esa unción fresca que venga sobre nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Tu shalom se imparte sobre nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo le escribe a la primera iglesia de Corintios. Se le llama una carta paulina, cartas paulinas también se les llama, ¿verdad? Y el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos que están en la ciudad de Corinto. Y otra cosa que también el apóstol Pablo les enseña aquí es que deben buscar la unidad, deben buscar la sabiduría del Señor, porque nuestra identidad como cristianos está en Cristo Jesús. Amén. Mi identidad está en Cristo Jesús. Pablo, llamado a ser apóstol, ¿de quién? De Jesucristo, por la voluntad de Dios. Dice, yo Pablo, llamado a ser un apóstol, ¿por quién primeramente? Por Cristo, por su voluntad, por su gracia, por su misericordia. Y también me acompaña mi hermano Sóstenes, incluye a su hermano en la fe también. Entonces, hermanos, nuestra identidad está en Cristo Jesús. Pablo comienza su carta saludando, presentándose como un apóstol del Señor, enviado por Dios, recordándoles que la identidad del cristiano se encuentra en Cristo. Y cuando lees estos 10 versículos, vas a casi en los 10 versículos, es curioso que en los 10 versículos casi se nombra 10 veces el nombre de Cristo. ¿Se imaginas? Casi en los 10 textos que vamos a leer, se nombra 10 veces el nombre de Cristo. Porque Pablo quiere decirnos, ¿sabes qué? Nuestra identidad está en ¿quién? En Cristo Jesús. En Él se encuentra nuestra identidad. Entonces él dice, Pablo, llamado a ser apóstol ¿de quién? De Cristo, por la voluntad, dice que, de Dios. Y luego dice, a la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos, con todos los que invocan en cualquier lugar el nombre, dice que, de Cristo,
nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también de ¿quién? Nuestro. Qué hermoso es lo que escribe el apóstol Pablo. Le recuerda que su identidad está en Cristo. Le recuerda también que ellos son santos, llamados, dice, a ser santos. Pero hay quienes dicen que en los textos originales no se encuentra esta palabra, que es llamados a ser. Esa palabrita dicen que en los originales no se encuentra. No me gusta discutir porque tampoco podemos quitarle ni agregarle, ¿no? Pero dicen que en algunas Biblias esta palabra que dice llamados a ser aparece en corcheas o en dos comas, ¿verdad? Que los originales no aparece, por eso en algunas Biblias, como Dios habla hoy, en otras Biblias aparece en comillas, ¿verdad? Haciéndonos entender que esa no está en los originales. ¿Por qué? Ahora usted va a entender esto. Llamados a ser santos. Los originales diría llamados santos. ¿En Cristo qué? Jesús. Entonces nosotros somos llamados no a ser, porque la salvación es por obras, para que nadie se gloríe. Y lo que yo haga no me puede dar ninguna clase de santidad. La santidad la obtengo por el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. ¿Sí me explico? Entonces, yo no soy llamado a ser santo, yo soy llamado santo, o sea, apartado, ¿por quién? Por Cristo Jesús. Eso cambia la diferencia. Porque sería una carga sobre mí luchar yo para ser santo. Sería una carga imposible de llevar. Porque la Biblia dice, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria ¿qué? De Dios. Porque Romanos dice que todos somos pecadores. Isaías dice que desde nuestra mollera hasta la planta de nuestros pies todo es pudrición. ¿Cierto? Así nos mira Dios. Pero aparece lo maravilloso, y es que aparece Cristo y muere en la cruz del Calvario, y con su sangre dice que nos limpia de todo ¿qué? Pecado, y me presenta ante Dios justo, santo, puro y limpio, no por mis obras, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿No es maravilloso eso? Hay puentes que no alcanzan, pero Él lo hizo por nosotros al morir en la cruz, hermanos, ¿qué? Del Calvario. Entonces el apóstol Pablo le describe a los hermanos de Corinto, a los que han sido santificados. La palabra santificado quiere decir apartado para Dios. Alguien que se aparta. Porque a veces pensamos que la palabra santificado quiere decir como santurrón, ¿no? O alguien que presume de mucha espiritualidad, alguien que viste todo de blanco con una areola en la cabeza. ¿Qué es? No, es un religioso. Un apartado, según la Biblia, un santo es alguien que se aparta. O sea, decide vivir para el Señor. Tampoco quiere decir que sea un ermitaño, ¿verdad? Que se va y se esconda allá en las montañas a vivir una vida, ¿cómo se llama? Solo en un convento, en una cueva donde nadie lo vea y ahí a practicar su santidad. Eso tampoco. La palabra, según la Biblia, santo es alguien que simplemente así es, alguien que se aparta para servir al Señor, ¿no? Entonces Pablo escribe esa carta a los hermanos que han seguido a Cristo Jesús, a los hermanos que han sido apartados, que se apartan para servir a Cristo. Les recuerda que su identidad está en Cristo Jesús. Soy salvo por la misericordia de Dios. Estoy aquí solo por la gracia, por el regalo de la salvación de Cristo Jesús. Amén. Si tú estás aquí, estás por la gracia y la misericordia ¿qué? De Cristo Jesús. Porque Dios te permitió que nacieras en su familia. Porque para estar en la iglesia de Cristo no decides tú estar, sino tienes que nacer en ella. ¿Verdad? Así le dijo el Señor a Nicodemo, al menos que no nazcas de nuevo, no puedes entrar aquí en el reino ¿qué? De los cielos. Le dijo Nicodemo, Señor, ¿cómo le hago para ser salvo? Le dijo el Señor, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento, decirle, Cristo, ven a mi corazón, hazme una nueva criatura en Cristo, apártame, Señor, para vivir para ti, Señor. ¿Amén? Así que a Pablo le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia. Ya sabe que la palabra iglesia viene de un griego que quiere decir eclesia, y la palabra eclesia quiere decir la asamblea.
O sea, el grupo de personas que se reúnen para alabar al Señor, eso es la eclesia, la iglesia. La iglesia no son las 4 paredes que hay aquí, porque Dios no habita en templos hechos por humanos, por el hombre, ¿verdad? Sino Dios habita y ha querido que nosotros seamos templo de Él, del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Señor. Estas son simplemente 4 paredes, pero la iglesia somos todos los que estamos aquí reunidos y todos los creyentes en todo el mundo que siguen a Cristo Jesús. Esos son la iglesia, todo el mundo. Esa es la iglesia universal. Es una iglesia, es por quien el Señor viene por una iglesia universal. Cristianos de toda tribu, lengua y nación que han reconocido a Cristo como su Señor. Esa es la iglesia por la que viene el Señor. Y esa es la iglesia a la que le puede escribir también el apóstol Pablo. A la iglesia de Dios que está donde? En Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y Señor también ¿qué? De nosotros. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor, dice ¿qué? Jesucristo. A la iglesia les escribe Pablo que está, dice que la iglesia que está en Corinto. Pablo le escribe a la iglesia que está en Corinto y los saluda, los bendice. Yo estaba pensando esto, que nadie puede monopolizar la iglesia de Cristo, ¿no? Pablo dice a la iglesia que está en Corinto. No dice la iglesia de Corinto, sino la que está en Corinto. Porque la iglesia del Señor puede estar en todo el mundo. Es una iglesia universal. Nadie tiene el monopolio de la iglesia. Nadie puede decir, nosotros somos la iglesia verdadera. O nosotros tenemos solamente la verdad. ¿Verdad? Por ahí hay grupos que dicen, nomás nosotros tenemos la verdad, los demás no tienen la verdad, nomás nosotros. ¿Verdad que hay grupos así? Incluso hay entre nosotros evangélicos, por eso a mí no me gustan ¿cómo se llama? Los nombres que pentecostal, bautista, metodista, ¿cómo se llama? Presbiteriano, anabautista, ¿qué más hay? No me gusta eso porque a veces los nombres dividen el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Me basta que alguien me diga soy cristiano, nada más, estoy siguiendo a Jesús. Y cuando usted le pregunta, ¿y tú qué denominación eres? ¿Qué cobertura estás? Dile, me basta Cristo. Es el metodista que quiere venir aquí, ¿me explico? Cuando ponemos apellidos, entonces estropeamos a veces la obra de Cristo, porque dice la Biblia que a los primeros cristianos, creo que en Hechos capítulo 11, por ahí en el libro de Hechos, dice que se le llamó cristianos por primera vez, o los del camino se le llamaba. ¿Verdad? En el libro de los Hechos, cuando empezó la iglesia se le llamaba los cristitos, o sea, los seguidores ¿de quién? De Jesús. Los seguidores del camino de Cristo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿qué? Y la vida. Así que Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, porque la iglesia de Cristo, hermanos, está en cualquier lugar. Yo no puedo decir, yo tengo solamente la verdad exclusivamente. ¿Verdad? No, es diferente decir, nosotros estamos en la verdad, fíjese bien. Pero hay otros hermanos cristianos también que están, ¿ellos qué? En la verdad. ¿Verdad que es diferente? Amén. Entonces, porque a veces se monopoliza la iglesia de Cristo. O a veces dicen, no, mis ministros, dice cierto grupo, nuestros ministros son los verdaderos, porque están ordenados y vienen de este seminario, esto y lo otro. Los de ustedes, no. ¿Verdad? O los dones también espirituales. Nomás nosotros, nuestra iglesia, nuestro grupo nada más, tiene los dones espirituales. Ustedes no tienen los dones espirituales. Y a veces se trata de monopolizar, hermanos, los dones, los ministerios que el Señor da. Pero no, tenemos que entender que hay otros hermanos en Cristo Jesús que también están en la verdad. Que hay otros hermanos en Cristo que también están fluyendo frescamente en los dones del Espíritu, ¿qué? Del Señor. Ahora, claro que no apoyamos, una cosa es la unidad y otra cosa es el ecumenismo, ¿verdad? Ya la mayoría sabe lo que es el ecumenismo, ¿verdad?
Una cosa es la unidad y otra cosa es ¿qué? El ecumenismo. Ecumenismo. ¿Ya? O sea, podemos tener unidad porque podemos tener unidad y hay diferentes iglesias, pero no sé, yo les he enseñado aquí muchos hermanos en la iglesia que estudien la Biblia texto por texto, pero no para discutir, sino para ¿qué? Para que su vida esté fundada en la roca, en la palabra del Señor. No para discutir. Porque podemos, yo a veces hablo con alguien y tengo puntos de vista y ¿sabes qué? Le expreso mi verdad, él me expresa su verdad, pero no trato a la fuerza hacerlo a que entienda lo que yo crea. Tengo mis, ¿cómo se dice? Mi doctrina, tengo mis puntos y los defiendo, tengo mis bases, pero no soy tan así como para discutir con alguien y luego hacerlo trizas por su doctrina. ¿Me explico? O sea, y es lo que el apóstol Pablo más adelante vamos a mirar, porque más adelante uno decía, yo soy de Pablo, decían unos. Otros decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de ¿quién? De Cefas. Y uno decía, nosotros somos de Cristo. Y le dice, Señor, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Cefas? ¿Verdad? Entonces los confronta. Entonces esta carta, ¿verdad? Les habla de que su identidad tiene que estar en Cristo Jesús. Jesús, hermanos, es suficiente. Más que cualquier discusión teológica o discusión doctrinaria, tenemos que entender que Cristo es suficiente. Nos basta su sacrificio en la cruz para ser salvos. Amén. Lo demás podrían ser agregados, que yo pienso esto, yo hago aquello y el otro, pero lo básico es que Cristo murió para salvarnos y que el que recibe a Cristo alcanza salvación en Jesús y que la salvación es a través de Cristo completamente, porque Él dijo, consumado, ¿dijo qué? Es. Amén. Gracia y paz a vosotros, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo, a los llamados a ser santos en cualquier lugar. En cualquier lugar que invocan el nombre de Cristo. Fíjense como dice el apóstol Pablo, Señor de ellos, pero también Señor de quién? De nosotros. O sea, no hay tal monopolización de la palabra del Señor. Unos hermanos también están en la verdad, nosotros estamos en la verdad y puede haber otros hermanos que también están en la verdad y nos basta la palabra simplemente y Jesús es ¿qué? Suficiente. Amén. Y yo creo que eso tenemos que hacer, promover, el apóstol Pablo quiere que promuévanos la unidad, aunque haya puntos diferentes a veces. Pero Jesús, hermanos, es suficiente para superar cualquier división. Es sorprendente porque la iglesia de Corintios era una comunidad cristiana con todos los dones. Pero también era así como tenían todos los dones, también era una iglesia que tenía muchos problemas de división y de orgullo. Pero ¿qué es lo que nos lleva al orgullo? Precisamente. Si ellos estaban llenos de los dones espirituales. Se supone que entre más tienes el don del Señor, deberías tener más templanza y más dominio, más control, más paz, más amor. ¿Verdad? Pero parecía que esta iglesia tenían todos los dones, pero así como tenían todos los dones, se portaban, abusaban de los dones y se portaban de una forma, algunos de ellos muy carnal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque monopolizaban los ministerios y los dones de Cristo. Alguien monopolizaba los dones, decía, yo tengo este don, ¿verdad? Y sí lo desarrollaba en la iglesia, y qué hermoso eso, pero luego entraba a monopolizar, decía, bueno, yo tengo este don porque soy muy espiritual y nadie más lo puede tener. Qué hermoso que tú desees todos los dones del Espíritu, gloria al Señor. Porque a veces en la iglesia con nosotros piensan que no creemos en los dones del Espíritu y creemos en todos los dones del Espíritu que están en la Biblia. No solo en los 9 dones que están ahí, sino en cualquier don o que el Señor quiera mandar sobre nuestra iglesia. Lo que sí hacemos es que lo hacemos como dice en las Escrituras en Corintio, con orden, con respeto. No tomamos los dones como si fuera un juguete. Ya tengo este juguete nuevo, mire, véanlo cómo lo uso. No, con respeto. Amén. Entonces, pero a veces gentes piensan que
que no creemos en los dones. Créanme que creemos en todos los dones, pero desarrollamos en la iglesia o animamos a los hermanos que los desarrollen de la forma a como diga en la iglesia. ¿Y cómo dice en la iglesia? Bueno, lea la Biblia y empiece a ver cómo se deben desarrollar estos dones del Señor. Amén. Y ojalá, dice Pastor Charmín, dice, yo desearía tener todos los dones del Señor, pero de ninguna manera para ¿cómo se dice? Para gloriarme, o para que las imágenes o los monitores estuvieran puestos en mí. De ninguna manera. Dios me libre de eso. Que tengamos un don para nosotros llamar la atención o para sentirnos, ¿cómo se dice? Súper espirituales. Si es así, está descartado eso. Porque eso no es un don. Para eso no son los dones, sino son para la edificación de la iglesia, pero no para de ninguna manera atraer la atención hacia nosotros. Toda la gloria, hermanos, tiene que ser ¿quién? Para Cristo. Así que el apóstol Pablo les envía esta carta disciplinaria a ellos para primeramente atacar los problemas que tenían ellos en la iglesia. Otro problema que tenían los hermanos de Corintios, que esta ciudad de Corintio era una ciudad muy pecaminosa, era una ciudad comercial. Entonces estaban perdidos en la inmoralidad y también estaban, podríamos decir, sumergidos en la filosofía, en el conocimiento, no de Dios, sino en el conocimiento secular. Bueno, cuando mirabas a una persona que era bien liberal, bien pecadora, bien pervertida, lo peor, decían, ese es una persona corrientizada, ¿no? Está bien corrientizado, está bien perdido, ¿no? Pero la inversa era también que se veía es una persona muy culta, porque a ellos les gustaba la oratoria, les gustaba la poesía, les gustaba oír, hablar bonito a la gente, aunque no importara de lo que hablaran, pero les gustaba mucho cómo floreaban las personas su oratoria, decían, wow, qué tremendo esa persona. Y había lugares públicos para si alguien quería recitar o practicar la oratoria y hablar públicamente, decían, wow, qué bonito. Entonces cuando alguien hablaba así también, le decían, está bien corrientizado, o sea, bien educado. Así de que, tanto para perdición o para muy sabio, inteligente, usaban esta palabra. Y algunos cristianos también eran influenciados a veces por esto, ¿no? El pecado quería entrar en la congregación, o los cristianos a veces eran seducidos por estas corrientes, ¿no? Porque el cristiano que se sentía muy inteligente y muy filósofo decía, no, pues yo soy de Apolos, porque Apolos según era un buen orador. Otro que decía, no, pues yo soy de Pablo. Otro decía, no, pues yo estoy más apegado al Antiguo Testamento, a las leyes de Moisés, entonces yo voy a escoger a quién voy a ser. Bueno, yo soy de Pedro, ¿verdad? Y luego un grupito chiquito decía, no, pues nosotros somos de Cristo, ¿no? Pero también ese pequeño grupito que decía somos de Cristo, estaban también ellos llenos de divisiones y de, ¿cómo se llama? Y de contiendas. ¿Por qué? Porque estaban monopolizando, ¿qué? La obra de Cristo. Decían, no, nomás nosotros, la iglesia de Corintios, somos los que tenemos todos los dones. Los demás no pueden tener estos dones, ¿no? Nomás nosotros somos los santificados. Como usted sabe lo mismo que pasa ahorita, ¿no? Nosotros los bautistas tenemos la razón, nosotros los pentecostales, los Capilla Calvario sí estamos texto por texto, y siempre, no, hermano, no monopolicemos. Hay otros hermanos como nosotros que también estudian texto por texto y verso por capítulo, hay otros hermanos que también están en ese balance como nosotros, hay otros hermanos, nosotros también tenemos errores como otros hermanos también tienen errores, nosotros también disfrutamos de la paz de Cristo como otros hermanos. Aleluya. Así es de que, hermanos, no podemos monopolizar la obra del Señor. Nuestra identidad está en Cristo. Somos lo que somos como iglesia por Cristo Jesús. Eres lo que eres como cristiano gracias a la misericordia del Señor. Soy ministro, pastor, lo que sea. Todo se lo debo a Cristo, hermanos, a Cristo Jesús. No hay nada en lo que yo pueda gloriarme, solamente de conocer al Señor como mi Salvador. Amén. Enriquecido, les dice, en Cristo. Dice el 3, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor que es Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, dice que, en Cristo. Porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué? Enriquecidos. Qué tremendo. El apóstol Pablo se goza por esta iglesia, que están llenos de dones, aunque tienen problemas, luchas y tribulaciones, pero les ayuda y les refresca que su identidad debe de estar, ¿quién? En Cristo, y que toda la gloria debe ser ¿para quién? Para Cristo. Gracia y paz, les dice. O sea, el shalom para ustedes, hermanos. Vivan ya, ¿qué? En paz. Gracias a Dios siempre por ustedes, por el don o por la gracia que en Cristo Jesús le fue dada. Porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué? Enriquecidos. Me gusta la palabra. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintios que ellos han sido enriquecidos en todas las cosas en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿no? Y en toda, ¿qué? Ciencia. Y la palabra enriquecido, hermanos, viene de un griego que quiere decir lujosamente. La palabra enriquecido viene de una palabra que quiere decir lujosamente. O sea, fuimos enriquecidos lujosamente nosotros. ¿En Cristo qué? En Cristo Jesús. Con toda ciencia y qué? Y conocimientos. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Somos lujosamente enriquecidos con Cristo Jesús. Por eso hay alguien que dice que hay ricos que sin Cristo son pobres. Y hay pobres que con Cristo, díganlo, somos ricos porque fuimos enriquecidos en todo. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Amén. Así es de que qué hermoso es que andamos con el Rey. Andamos con el Rey y somos enriquecidos en todo, ¿qué? En toda obra y en ciencia, dice, conocimiento. ¿Por quién? Por el Señor. Así dice el 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado, dice que en vosotros, de tal manera que nada le falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Fuimos enriquecidos en Cristo de tal manera que no les falta, dice que ningún, dice que don. Bueno, a ellos realmente no les faltaba ningún don, porque dice que la iglesia de Corintio tenía, dice que todos los dones. Amén. Aunque algunos abusaban, como dije ahorita, de esos dones. Pues es como lo de ahora, ¿no? Cuando miramos en la tele cuántas personas abusan de los dones del Señor, ¿no? No creo que los dones del Señor sean para orar por sanidad y quitarte el saco y agarrar a la gente a pegarles con el saco. ¿No? No, pero lo que sí se saben son los dominicanos allá, esos están más tremendos. Cada vez se quitan una bota y echan liberación con una bota pegándole a la gente. No, Señor. Estamos viendo cosas, hermanos, que... Estamos viendo cosas que ese no es el don, están errados completamente. Esos no son los dones del Señor, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. No participes de eso, mejor. De veras, como dijo Eugenio de Efo, es horrible. Ellos piensan que el Espíritu Santo está ahí. Él no está ahí. Él dice, hey, no digan que yo estoy allí, por favor. Me incomodan. Y gracias a ellos, la iglesia sufre, ¿verdad? Por todos esos abusos sobre los dones espirituales. O vendiendo los milagros, o negociando con los que, entre comillas, son los dones del Señor, monopolizando y diciendo que además ellos tienen la supuesta, ¿cómo se llama? Unción, y vendiéndola al que mejor la compra. Y bueno, hay muchos cristianos que andan buscando todas esas cosas. Amén. Eso, hermanos, no creo yo realmente que sea del Señor. Cuando miramos a Jesús, Él hacía un milagro, decía, no se lo digas ¿qué? A nadie. Sin embargo, ellos no podían parar. Amén. Y el apóstol Pablo, Pedro, era tan suficientemente la sombra suficiente de ellos para sanar a las personas. Por donde ellos pasaban, dice que la sombra sanaba ¿qué? A las personas, porque estaban llenos del Señor. Pero cuando alguien quería adorarle, decía, hey, calmado, eso no es de nosotros, sino viene ¿qué? Del Señor, porque la gente te quería tomarlos y adorarlos como si fueran
súper espirituales, y ellos les paraban, decían, no, rascaban su ropa, ¿qué te pasa? Estás mal. La gloria es para quién? Para Cristo Jesús. Entonces, sí, qué hermoso que deseemos ser llenos de todos los dones del Espíritu Santo, como en la iglesia de Corintios. Pero no promover que somos súper espirituales y evitar la tentación de atraer toda clase de gloria hacia nuestra persona. Toda la gloria es para Cristo. Dice el 8, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estemos ahí en la corte del Señor y que se quiera poner algún cargo contra nosotros, y qué hermoso que aparezca Cristo Jesús y que diga, hey, Él es de los míos, yo pagué por Él en la cruz de Calvario. Gloria a Dios. Él es mi santo, ahora sí, no lo llamé a ser santo, Él es santo por mi sacrificio en la cruz. Así dice la Biblia. Ninguna condenación hay para los que están, ¿qué? En Cristo Jesús. Amén. Entonces esa es mi garantía, no que hermoso yo muero, pero ahí está, el Señor que intercede por mí. Y si hemos pecado, dice que abogado tenemos. ¿El Señor qué? Jesucristo. Somos santificados por la sangre de Jesús. El 9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, ¿qué? Jesucristo nuestro Señor. No importa por lo que pásenos, pruebas, luchas o tribulaciones, Dios es fiel y Él siempre llega a tiempo. Jesús, hermanos, es suficiente. Fuimos llamados, hermanos, a una unidad, a un compañerismo con Cristo, ¿qué? Jesús. Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a un compañerismo con Cristo y con los hermanos en Cristo Jesús, porque eso fuiste llamado. Por eso dice la Biblia, no dejemos de congregarnos como algunos tienen que, por costumbre, sino fui llamado, cuando Dios me salvó, me llamó a comunión. No me llamó a que yo sea un cristiano el llanero solitario, ¿verdad? No, hermano, yo no voy a la iglesia, no necesito la iglesia. Créeme que necesita la iglesia. Créeme que necesita la iglesia. Le dije a un hombre, dijo, no, yo creo que no necesito la iglesia. Era cristiano, pero ya no voy. Le dije, es más, al hombre que está en la panadería ahí. Le dije, ¿ya no vas a la iglesia, joven? Dijo, no voy a la iglesia, no tengo tiempo. Le dije, ya vas a tener tiempo. Mi esposa se rió. ¿Por qué? Me dijo, porque tarde o temprano vas a ir a la iglesia, le dije. Y vas a ir en un cajón. Y no vas a escoger a qué iglesia ir. Te van a meter a donde se les ocurra. Tarde o temprano vas a ir. Así es que mejor que escojas tu iglesia y asistas. Así les dijo a mi esposa, le diste bien duro. Pues eso es lo que Dios Él también me dijo que no tenía tiempo, me dijo que el negocio. Y yo le dije, pues vas a tener tiempo tarde o temprano, le dije. Es duro eso, pero esa es la cruda, hermanos, ¿qué? Realidad. Y no vas a escoger a dónde ir. Te van a llevar a donde se les ocurra. Mejor decir, yo soy llamado a comunión. Yo soy llamado a ser parte de la iglesia, ¿quién? De Cristo Jesús. Soy llamado a comunión, a estar en la iglesia del Señor, a tener compañerismo con mis hermanos, a pertenecer a la iglesia de Cristo. Entonces soy llamado a tener una comunión con Cristo, porque cuando fui salvo le dije, Señor, quiero que tú seas mi Señor. Porque cuando fui salvo le dijo, Señor, te entrego mi vida, quiero que tú seas mi Salvador, y Él me aceptó como su hijo. Y si soy hijo de Dios, soy heredero de las bendiciones de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿No es cierto? Si soy hijo del rey, las cosas del rey, ¿qué? Me pertenecen. ¿Quién dice? Amén. Dígame amén. Pero también lo voy a decir en secreto. Pero también sus cosas le pertenecen a Él. Diga ay de mí. Diga ay de mí. Porque queremos la bendición del Señor. Queremos andar con el rey. Pero, Señor, pero este changui, no lo toques. Este me pertenece. Esta cosa, Señor, ok, tenemos comunión tú y yo, pero estas cosas, no. ¿Qué comunión? ¿Qué comunión va a ser esa? Si Él es nuestro Señor, todo lo de Él es de nosotros, y lo de nosotros pertenece también. Eso es realmente una ¿qué? Una comunión. Hasta la vida. Amén. Así dijo el salmista. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Porque todas las cosas son suyas. Mi vida, dice ¿qué?
también es del Señor. Así es de que todo le pertenece. Desde el momento en que Él es mi Señor, Él toma control de todas mis cosas, Él se encarga de mí, Él brega por mí, Él cuida de mí, Él me protege a mí, y Él tiene control de mí, le pertenezco a Él, y todo lo mío es del Señor, ¿no? Ayer iba manejando a hacer un trabajito ahí, y luego iba en la troca esa viejita, ¿no? Iba manejando bien contento, y cuando de repente la policía me prende un detective, esos de negro. No lo miré que fuera policía, se paró atrás de la troca, ¿no? Hijo, le dije, ¿ahora qué hago? No traía cinto puesto, ni la aseguranza la cargaba ahí, nada. Y ya se bajó el policía y dijo, bueno, señora, y ya me dice, ¿qué pasó? Dice, ¿sabes por qué te paré? No, le digo, pues porque no traigo las placas, ¿cómo se llama? Vencidas hace como 2 años, desde que pasó ¿cómo se llama? El COVID, yo creo. Y entonces le dije, sí, pero ¿sabes que fui al Emicho, le dije, a sacarlo, y no pasó, por la cosa esa de la gasolina, el tapón. Y aquí tengo el papelito, y de casualidad traía el papelito donde no lo pasó, y se lo di, y ya lo leyó. Seguranza no traigo, le digo, pero si quieres, llamo a la casa que ya me lo mandó para ti por teléfono, ya la seguranza también la tenía, ¿no? Y ya se fue al carro y me investigó. Mucho cuidado. Si no tienes delitos, no temas. Dios va a cuidar de ti. Amén. Y si tienes, doblégate ante el Señor y dile que limpie todo eso, que cuando lo vean, oh, no está, Él es santo. ¿No? ¿Cierto? Nosotros somos culpables. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero como Él me llamó a ser santo, ahí dice, delincuente yo, pero aparece santificado por mi sangre. Dios lo puede hacer, si lo va a hacer en el universo para que entres allá, no lo puede hacer aquí. Así que tienes que doblegarte ante el Señor para que el Señor tenga el control. Así después de leer ahí, me checó, dijo, llegó ahí, entonces me dijo, gracias por colaborar con nosotros, dijo. Aquí está, no le voy a poner ningún ticket, ningún cargo, dijo, váyase. Gloria al Señor. Dije, Dios te bendiga. A ver si. Les dije que estaba orando por ellos. Y sí, la verdad, ustedes saben cómo oramos en la célula, ¿no? Oramos por todos los policías que nos cuidan en la noche, oramos por los presidentes, ahí anoche precisamente estaba orando por ellos. Entonces, hermanos, Dios tiene el control. Yo soy de Cristo, las cosas de Cristo son mías, pero también las cosas de mías son ¿de quién? De Cristo Jesús. Le rehuso algo, Él te va a rehusar algo. Va a decir, pues, ¿te acuerdas que me rehusaste eso? Ahora, arréglatela, chiquito. ¿Ya que no te va a gustar? Mejor, Señor, no, todos, tú toma todo, pues que tú tienes más cosas que yo. ¿Es dispareja la cosa? Mejor entregarnos y rendirnos a la soberanía, ¿qué? De Cristo Jesús. Hemos sido llamados a comunión con Cristo. Hermanos, terminamos, póngase de pie. El problema de la iglesia es que Cristo no debe ser dividido. Nadie puede decir yo soy de Pablo, de Apolos, de Cefas, de Cristo, o otro de Cristo. No, hermanos, no, la iglesia de Cristo no debe de estar dividida. Somos llamados ¿a qué? A unidad. Y si hay otros cristianos por ahí que tratan de evitarla, de promover división, dile, ¿sabes qué? Me basta que tú eres cristiano y yo soy cristiano, tú gloria al Señor y gózate en el Señor. Amén. Estamos en la verdad, pero sabemos que hay otros hermanos en Cristo hermosos que también están, ellos ¿qué? En la verdad. Cristo fue crucificado, dice Pablo, tanto por nosotros como fue sacrificado por nuestros hermanos que están ahí, acá en la cuadra, en la esquina, qué sé yo. También por ellos murió ¿quién? Cristo Jesús. No nos dividimos por preferencias personales. Cristo, hermanos, es...